Bueno, buenas tardes. Yo soy estudiante de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí. Hoy día vengo a mostrarle un tutorial sobre lo que vendría siendo la perspectiva oblicua. Perspectiva oblicua, sobre qué es, cómo la podemos utilizar, en qué ámbitos y unos ejemplos para que entiendan bien cómo es que se formula esta perspectiva dentro de un plano. Bueno, empezamos diciendo que vendría siendo la perspectiva oblicua. Es un sistema de proyección por el que un objeto tridimensional se representa mediante un dibujo en perspectiva en el que las caras paralelas al plano del cuadrado están dibujadas a escala real y todas las líneas perpendiculares al plano del cuadro tienen una inclinación cualquiera distinta de 90 grados, a menudo inferior para compensar el aspecto distorsionado, también llamado oblicuo. Como ven, tenemos en el dibujo las líneas horizontes, el punto de fuga 1, el punto de fuga 2, que estas muestran unas líneas perpendiculares que forman un cubo con sus respectivas líneas de fuga. A continuación ya le vamos a explicar un poco más sobre este dibujo en un ejemplo. Bueno, como mayor profundidad tenemos que la impresión de profundidad que se obtiene con la perspectiva oblicua es mayor que con la paralela. Se caracteriza por tener dos puntos de fuga y porque las líneas verticales son las únicas que se mantienen paralelas entre sí. Las restantes líneas fugan hacia uno u otro punto de fuga. A continuación le vamos a mostrar un ejemplo de un cubo en perspectiva oblicua. Bueno, entonces tenemos como primer paso. Como primer paso nos dice que comenzaremos por trazar la línea del horizonte. Tenemos la línea del horizonte. Disculpen que se me fue un poco la raya equivocada. Bueno, tenemos aquí la línea del horizonte y sobre ella señalaremos el punto de fuga 2. Tenemos aquí el punto de fuga 2. Y la vertical desde nuestro punto de vista. Bueno, desde el punto de fuga 2 trazaremos dos líneas no muy separadas de la línea horizonte. Punto de fuga 2 trazaremos dos líneas no muy separadas desde el punto del horizonte. El punto del horizonte empieza aquí y estas son las líneas A y B. Este vendría siendo el punto del horizonte. Bueno, sobre ella vamos a construir las caras que vendría siendo del cubo o hexaedro. Ese sería el primer paso. Bueno, como segundo paso, tenemos ahora, seguidamente desde el vértice superior izquierdo, vamos a trazar la línea C. El vértice superior izquierdo. Trazaremos la línea C hasta que corte la línea del horizonte. Es decir, que en ese corte se encontraremos el punto de fuga 1. Tenemos el punto de fuga 1. Tratando que la línea C con la línea A formen un ángulo superior a 90 grados. Es la línea A. Y
Estas forman un ángulo de mayor a 90 grados. Bueno, esto tendría el paso 2 y ahora vamos a ver lo que sería el paso 3. Paso 3. Disculpen, pero la computadora está un poquito muy lenta y por eso se demora un poco, pero bueno, tenemos el paso 3. Tercer paso. A continuación, trazaremos desde el punto de fuga 1, el punto de fuga 1 a la línea D hasta donde viene siendo el vértice inferior izquierdo. Esta es la línea D, desde el punto de fuga hasta el corte del vértice inferior izquierdo. Bueno, y procederemos a construir otra cara lateral. Nuestra cara lateral. Entonces ya tenemos nuestros puntos A, C, D y B. Eso sería el tercer paso. Ahora continuamos con el cuarto paso. En el cuarto paso, nos centramos en construir la cara superior o la vista superior. Esta cara superior se construye trazando desde los puntos de fuga 1 y el punto de fuga 2 unas líneas hasta los vértices superiores laterales, que esta vienen siendo la línea E y la línea F. Y como último paso, vendría siendo el quinto paso. En el quinto paso ya tenemos formulado el cubo, aunque para comprobar que verdaderamente sea un cubo, tenemos que dar cuenta que en realidad es un cubo, ir formulando las líneas y caras opuestas que naturalmente no vemos. Como vemos, aquí están dos líneas que casi no se ven, pero están trazadas. Bueno, esas líneas trazaremos desde el punto de fuga 1 y la trazamos desde el punto de fuga 2 hasta los vértices inferiores laterales, que estas vienen siendo las líneas H y la línea G. Para finalizar, trazar la perpendicular. La perpendicular, que viene siendo la que está aquí, que es la línea J, que une los vértices posteriores. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la perspectiva oblicua dentro del plano arquitectónico. Cuando vemos la fachada de una casa desde un punto de vista frontal, las líneas constructivas serán generalmente horizontales y verticales. Pero si observamos ese edificio desde una posición más lateral, o siguiendo a la vez varias de sus caras, esas mismas líneas las percibiremos inclinadas para el efecto de las perspectivas. Para que se entienda un poco mejor esto, tenemos unas figuras o unos ejemplos, como sería aquí. Se dice que si el objeto está en una posición oblicua respecto a nosotros, las líneas paralelas a la línea de tierra, o sea, las líneas paralelas, las líneas celestes,
se prolongarán en ambos lados de nuestra mirada. Se crean dos puntos de vista y dos tipos de líneas, que son las verticales y las fugadas. Las fugadas vienen siendo las que van proyectando desde los puntos de fuga, y las verticales vienen siendo estas, las que forman el cuadrado. Bueno, en este otro problema, en este otro ejemplo, también nos damos cuenta que tenemos el PF, que sería la línea del horizonte, que nos encontramos aquí. Perdón, tenemos la LH, que sería la línea del horizonte, y tenemos los puntos de fugas en ambos lados, que es el punto de fuga 1 y el punto de fuga 2. Y tenemos nuestras líneas de fuga que forman la casa. Nuestras líneas de fuga que van formando la casa. Pero para esa casa, como se dice el concepto que es perspectiva oblicua, siempre debe haber nuestra línea central o línea vertical, que es donde se unen las líneas de fuga. Y bueno, eh, también tenemos otro ejemplo. Tenemos una serie de tiendas, una calle con serie de tiendas y todo. Y en esta vamos a ver que es lo mismo. Tenemos las líneas de fuga, fuga, líneas de fuga. Se podría decir que aquí vendría siendo la línea de tierra. Y siempre debe haber una línea central o vertical que mantenga estas líneas de fuga. Y no olvidarnos que para aquí, por ejemplo, este podría ser el punto de fuga 1 y acá podría ser el punto de fuga 2. Ahora, explicarle un poco sobre qué es sobre el punto de fuga en la perspectiva oblicua. Esto ocurre cuando el cubo o la flexión de cualquier objeto eh, está parcialmente ladeado y solo un eje especial es paralelo al plano de proyección. Las rectas con esa dirección se proyectan realmente paralelas en el dibujo. Bueno, en este ejemplo, aquí nos damos cuenta que el punto de fuga es el lugar donde convergen todas las líneas paralelas de color verde, y la línea de horizonte es la recta horizontal de color azul, y las líneas rojas vienen siendo las líneas de fuga. En este ejemplo nos damos cuenta, como dice, representa la perspectiva de la esquina de una calle con viviendas, el cual tiene dos puntos de fuga. Bueno, aquí hay un punto de fuga. Punto de fuga 1 y punto de fuga 2. Bueno,
eh, el cual las viviendas se encuentran parcialmente ladeadas. Las rectas con esta proyección se proyectan paralelamente. Entonces las rectas paralelas están aquí en el dibujo, pero casi no se visualizan. Pero ya se las voy a visualizar. Serían las líneas rojas. Estas serían las líneas de fuga que van paralelas a los puntos de fuga. Y es importante destacar que las perspectivas del dibujo con dos puntos de fuga deben de tener una línea vertical central. Esta vendría siendo la línea vertical central, en la cual las otras líneas paralelas que se proyecten desde los puntos, para así tener un punto donde todas se conecten y que ambos lados que ambos lados no pierdan su forma y se pueda visualizar bien el dibujo. Bueno, esto sería todo un poco lo que vendría siendo la perspectiva oblicua. Entonces, recordemos que la perspectiva oblicua es aquella que está formada por dos puntos de fuga, como les decía, siempre a los extremos, con grupos de líneas verticales y horizontales. La perspectiva oblicua sirve para dar nociones y vistas principalmente eh, esquina de construcciones y edificios, y para que se conforme la perspectiva oblicua se deben cumplir tres condiciones, que serían dos puntos de fuga en dos extremos, que está conformada por líneas dirigidas a ellos, un grupo de líneas paralelas verticales y omitir siempre líneas de horizonte o tierra. Eh, Cabe recalcar que esto en la vida diaria nos va a servir mucho para representar planos para estudiar de arquitectura, de ingeniería, que tratan más sobre diseños, diseñar piezas, diseñar casas, edificios, y eso nos vendría bien aprender. Muchas gracias y eso es lo que le puedo compartir sobre perspectiva oblicua.